Hola, bienvenidos a nuestro ciclo de exposiciones, la cual hablaremos en el día de hoy sobre el código de ética del psicólogo. En nuestro caso, ¿para qué nos sirve un código de ética profesional del psicólogo? Nos sirve para regir las normas y conductas e inclusive los principios que me van a fundamentar o regir básicamente la conducta de la persona quien ejerce, en este caso, la profesión de la psicología. A medida de la exposición de nuestro equipo desarrollará cada uno de los artículos de dicho código. Comenzamos por el artículo número 1, la cual establece que es de obligatorio cumplimiento este código en todo nivel nacional, en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que el psicólogo debe ejercer, o el código está aplicado mientras el psicólogo labore o esté dentro del territorio nacional venezolano. En el artículo 2, también son obligatorias para el psicólogo la ley de profesión del ejercicio de la psicología y todo lo que establezca la Federación de Psicólogos de Venezuela. En el artículo 6, fuera del ejercicio de la psicología y aún en su vida privada, el psicólogo debe demostrar una actitud positiva y de salud mental. Para los siguientes artículos, el artículo 7 y 8 establece que son deberes éticos la independencia, la generosidad, la justicia y la imparcialidad. En el 11, el psicólogo debe presentar la información objetiva y precisa. Caso hipotético, el psicólogo debe establecerle en este caso al evaluado, la información sin divagar, sin establecer muchos criterios, sino de forma precisa, no indagar sobre muchos aspectos, sino establecerle a él, en este caso, la información concisa y adaptándose a su idiosincrasia. En el artículo número 14, es éticamente ineludible la preocupación por todos los avances científicos y la preparación que debe tener el psicólogo. ¿Qué significa? Que el psicólogo debe estarse informando sobre nuevas técnicas para mejorar terapias técnicas cognitivas conductuales que me ayuden a mejorar y para de una u otra forma ayudar a las personas quienes tratamos. En el artículo 16, el psicólogo debe encontrarse en condiciones psicofísicas totalmente sanas y a vicios que no le afecten en su sitio, o que no le afecte su rendimiento laboral. ¿Qué significa esto? Caso hipotético con el artículo 16. Si un psicólogo presenta un trastorno de esquizofrenia, por ejemplo, él debería primero tratar ese trastorno y luego poder seguir con el ejercicio de la profesión de la psicología. En el artículo 17, el psicólogo está absolutamente vedado a utilizar técnicas y recursos para que una persona, o inducirla al consumo de estupefacientes o de drogas. ¿Qué significa? El caso hipotético, un psicólogo que utilice técnicas de hipnosis u otra forma para que una persona caiga en el alcoholismo o las drogas. Artículo 20. Está prohibido al psicólogo utilizar de información y hacer registros que sean registros que no sean comprobables. El psicólogo debe comprobar de una u otra forma que el paciente viene con determinado trastorno a través de otras especialidades. Artículo 21. Atenta contra la ética profesional aceptar dos trabajos que sean remunerados, dos trabajos en una misma institución. En este caso ¿qué significa? Por ejemplo, caso hipotético, que el psicólogo trabaje en una institución del Estado y que por allí sea psicólogo y además, en este caso, sea docente.
Artículo 26. El psicólogo debe prestar atención con igual grado de celo profesional a quienes, sin distinción de la nacionalidad, sin distinción de la raza, sin distinción de la edad y sin distinción de creencias religiosas. En el artículo 29 se considera reñido con la ética que el psicólogo ejerza la profesión de la psicología y que al mismo tiempo ejecute otra profesión que sea propia o que no esté en contra de estos principios. Por ejemplo, que un psicólogo, caso hipotético, que el psicólogo sea, además de psicólogo, pues labore vendiendo de sustancias estupefacientes, por ejemplo. Artículo 31. Incurre en grave falta el psicólogo cuando atenta sobre una persona, un colectivo, de manera él va a atentar contra o solo o en colectivo de forma agresiva, puede ser de forma agresiva. Eso es falta grave. Artículo 32. Debe procurarse la prestación gratuita a aquellas personas que no posean recursos económicos. Caso hipotético, el psicólogo debe suministrar la ayuda aun cuando la persona no tenga el dinero o la cantidad de dinero disponible para pagar una consulta. Artículo 37. El psicólogo goza del derecho de usar la prensa con cierto grado de conciencia y cuidado al escribir sobre determinados medios y avalado a través del Colegio de Psicólogos del Estado o de la región donde él labora. Para los siguientes artículos, en el siguiente artículo, en los siguientes artículos, ¿verdad? Va a continuar mi compañera Agni explicándole sobre el código de ética. Mi nombre es Agni Castillo. Complementando los artículos dichos anteriormente por mi otra compañera, les daré un breve resumen de los artículos desde el 38 al 75. El artículo 38, en este artículo trata sobre las regulaciones que rigen para la publicación en prensa de los profesionales psicólogos, resaltando que estos avisos deben ser sometidos al visto bueno del colegio. En el artículo 31 nos dice que, al igual que el anterior, este artículo regula el tamaño de las placas de los exteriores de los consultores de los psicólogos, los cuales pueden extender entre 20 a 60 centímetros. En el artículo 40 nos habla de que regula el uso de las tarjetas de presentación del psicólogo, según los establecimientos en el contenido literal. Del artículo 38, un pequeño resumen del artículo 38 por 31 nos habla que el Código de Ética Profesional del Psicólogo regula todas las relaciones con la publicidad y la promoción profesionales. Vale mencionar la publicidad en prensa, elaboración de los avisos internos y avisos externos, de los locales donde funcionarios de los consultorios, así como la presentación de las tarjetas de presentación de estos profesionales. Todo lo anterior inherente a la prestación de servicios profesionales de los profesionales de la psicología. En el artículo 40 prohíbe la potenciación de lo ideal del profesional de la psicología, específicamente las ofertas publicitarias, las curaciones de las mágicas. En el artículo 43 nos habla de las obligaciones del psicólogo, de las denuncias y combatir el ejercicio de estas actividades por personas no autorizadas para ello. En el artículo 44 del gremio, que agrupan a los profesionales de la psicología, deben establecer políticas de asesoramiento que permiten a estos profesionales hacer frente al inturismo del ejercicio legal profesional a las dificultades laborales. En el artículo 45 nos trata sobre los derechos de profesionales en la psicología, de fomentar su propia clientela a través de los mediantes lícitos, evitando la violación de las normas éticas por medio de las manipulaciones publicitarias a través de las promociones de los intermediarios. En el artículo 46 nos habla de los que la falta a la ética profesional, la oferta de estudio para estos casos, los fines de
entrenamiento y unos fines de científico. En el 47 establece como actos contrarios la ética profesional de los psicólogos, estableciendo la participación de estos profesionales en el programa de entrevista, publicación, entre otros, que no sean de carácter científico o de carácter, como en el 48 se prohíbe la divulgación en cualquier medio de comunicación no científico de los artículos inherentes al psicólogo, con excepción de los índoles divulgativos. En el 49 no habla de profesional de la psicología bajo el pretexto de una situación terapéutica. Debe obtenerse de cometer actos contra la moral y las buenas costumbres. En el 50, el psicólogo que ocurre cargos políticos no debe valorarse de condición para contener ventajas profesionales. En el 57 nos indica que el psicólogo debe rechazar cualquier oferta que los privilegios de personas o grupos que lesionan a terceras personas. En el 53 nos habla que todo psicólogo debe evaluar sus informes de actuaciones con firmas de manera de la federación gremial de los que los agrupa. Una pequeña resumen de los artículos. 42 al 53 establece que las normas éticas y conducta a las que todo profesional psicólogo debe someter al fin de evitar la competencia desleal y combatir el ejercicio legal de los profesionales. Igualmente establece el derecho de los psicólogos de establecer su propia clientela a través de los medios internos. Igualmente la prohibición de este profesional de cometer actos contra la moral y buenas costumbres. Para situaciones terapéuticas, igualmente establece para avalar legalmente todas sus actuaciones deben firmar, colocar y número de la tendencia del grupo que pertenece. En el 54 nos indica que la investigación del psicólogo debe inspirarse en los más elementos éticos y científicos. En el 57 la investigación del psicólogo debe ser realizada y supervisada. En el 53, en el 56, que todo individuo que presente enfermedades mentales anormales de una conducta debe presentar aprobaciones de un representante legal. En el 57, toda experimentación con personas debe cumplir con los fines de preservar integridad física y mental. En el 60, a fin de denominar los daños morales, sujetos de la investigación del investigador deberá garantizar el anonimato de las respuestas dadas por esto. En el 62 es el de acuerdo con los resultados de una investigación. En el 66 la modestia de dirección debe ser característica. En el 70 nos habla que los psicólogos deben actuar de ajuste a los trabajos como tal. En el 73 nos habla de la materia de publicidad por un auto utilizado con otra publicación. En el 74, las materias preparadas por miembros de una organización como parte de unas obligaciones. En el 75, el psicólogo debe ser prolongar, utilizar en una investigación o escrito. Un breve resumen del artículo 54 a 75 está referido a las actuaciones de los profesionales de la psicología en proyectos de investigación, haciendo especial énfasis en que estas deben ser inspiradas en los altos valores y principios éticos y científicos y desarrolladas, supervisadas por personas técnicas calificadas y científicamente entrenadas, orientando siempre a la prevención e integridad física y mental de los individuos sujetos a investigación. Muchas gracias. En el artículo 145 estamos hablando sobre cuando hay una violación del secreto profesional, y en él se contemplan varios parámetros para con esto. ¿Sí? Como párrafo único tenemos que sobre las consideraciones que se deben observar para las disposiciones previstas en el Código de Ética. ¿Sí? En el artículo 146 el psicólogo, ¿sí?, en litigio se abstendrá de revelar la naturaleza de su trastorno. ¿Sí? En el artículo 147 estamos hablando sobre la obligación de guardar el secreto en trabajos colectivos. ¿Ok? Para el artículo 148, ¿sí?, empezamos con lo que es el capítulo 8, ¿sí?, que tiene que ver con los honorarios profesionales.
En el artículo 148 contemplamos que sobre los derechos que tiene el psicólogo para percibir sus honorarios profesionales, ¿sí? Con ello lleva, dependiendo de la naturaleza de su trabajo. En el artículo 149 están sobre las consideraciones del objeto esencial de su profesión e incompatible con los fines comerciales. En el artículo 150 hablamos sobre los honorarios justos, que no deben existir, no debe existir ningún otro interés que no sea el de psicólogo consultante, ¿sí? En el artículo 151 estamos nombrando sobre la determinación del monto de los honorarios profesionales y las consideraciones a tomar en cuenta. En el artículo 152 sobre los derechos que tiene el psicólogo, sí, en el cobro de sus honorarios. En el artículo 153 está contemplado sobre evitar controversias para sus consultantes en relación a sus honorarios, es decir, no se pueden entrar en discrepancias sobre ello. ¿Sí? Y en el artículo 154, para finalizar, hablamos sobre la prohibición de la partición de honorarios entre el personal y el psicólogo. Muchísimas gracias por su atención, espero les guste. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Ramos y voy a presentarles el código de ética del psicólogo. El primer artículo, que es del 76 al 84, reza de los deberes éticos en el área de la docencia. El psicólogo que ejerce como docente debe cumplir a cabalidad con todas sus funciones basadas en el profundo respeto, sentido de igualdad y justicia, así como lograr estimular al estudiante a la búsqueda de conocimientos de manera que no se violenten las normas y las reglas, ya que se estarán formando ciudadanos para la vida en comunidad. Es importante destacar en estos artículos que el docente psicólogo debe también tomar en cuenta que se está formando un ciudadano para la vida, para la cultura, para la democracia. Okay. Continuamos entonces con los deberes éticos relativos a recursos e instrumentos de trabajo, que consta desde el artículo 85 hasta el 95 y reza: la manipulación del material didáctico es de uso exclusivo del psicólogo encargado, el cual debe velar por el ciudadano así como el resguardo del mismo, evitando que otros reproduzcan o realicen aplicaciones e interpretaciones, ya que este material será utilizado para fines docentes y científicos. Es importante destacar en este artículo también que los colegios de psicólogos de Venezuela y los mismos psicólogos deben estar en función del resguardo del material para que no sea mal utilizado por personas ajenas a la profesión. A continuación, de los deberes éticos frente a las autoridades públicas, que rezan desde el 96, del artículo 96 al 100. El psicólogo debe estar dispuesto a colaborar profesionalmente con las autoridades que así lo requieran. Debe hacerlo de manera respetuosa, con puntualidad. Además, debe sustentar los dictámenes con bases científicas de manera equilibrada y ecuánime, en aras de la verdad de la justicia. Es importante destacar que en estos artículos el psicólogo debe ser objetivo, debe dar sus dictámenes de forma objetiva y no dejarse llevar por la subjetividad del paciente. Continuamos entonces también con los deberes del psicólogo para el consultante, que van desde el artículo 101 al 111. El psicólogo debe ser respetuoso, guardar con discreción todas las conversaciones con sus pacientes, recurrir a métodos científicos que sean respaldados con teorías. El psicólogo no debe tratar a familiares ni amigos cercanos a sí mismo, no debe abandonar casos de manera injustificada, ni prescribir, ni diagnosticar casos en el que se encuentren fuera de su conocimiento. Debe ser puntual y responsable. En el caso que sea de sus conocimientos de prácticas inadecuadas, debe denunciar a la Federación Venezolana de Psicólogos. También es importante destacar aquí que queda de parte de los psicólogos y de los colegios de psicólogos de Venezuela denunciar las instituciones que maltraten de manera física, moral, a los pacientes, bien sea en instituciones públicas y en instituciones privadas. Ha sido toda mi exposición, espero que sea del agrado de todos. Muchas gracias.